el calor cada vez en aumento. La escasez y encarecimiento de alimentos. Las lluvias y sequías inusuales. Enfermedades transmitidas por vectores y el desorden de las estaciones del año son la respuesta instantánea de nuestro modo de vida. ¿Qué podemos hacer ante este escenario local y global llamado cambio climático? ¿Reducimos, prevenimos o nos adaptamos a los efectos de algo que todos hemos creado? Como hemos visto a cada instante, escuchamos por la gente decir que el cambio climático, que el clima fue mejor en años anteriores. Más calor, más frío, sequías, inundaciones. Los científicos tienen más de 40 años trabajando el problema del cambio climático, los efectos y su impacto sobre el planeta. A continuación, en Código Verde, veremos las consecuencias y las causas de este fenómeno. Agustín. María, ¿qué tal? Como tú lo mencionas, podemos decir sin temor a equivocarnos que el tema del cambio climático es el gran tema de nuestro tiempo. Es una narrativa que abarca todos los demás aspectos de la agenda ambiental, abarca desde el modo en que nos apropiamos del territorio, el modo a que accedemos a los recursos naturales, el modo también en que consumimos la energía. Me parece que es muy relevante dejarle a la gente claro que estamos ante el tema esencial para el futuro de la civilización humana. Y bueno, partir de la base de que existe un cambio climático inducido por el hombre es una premisa básica, aceptar que el hombre ha tenido que ver con esta transformación climática planetaria, pero además ha habido, con el paso de los millones de años de las eras geológicas, un cambio climático que ha generado muchas cosas en el pasado. No obstante, es muy importante este apunte. El ser humano en esta ocasión tiene que ver con las transformaciones drásticas que está viviendo el planeta Tierra. Agustín, si las personas no creyeran que tenemos cambio climático, basta ver lo que está pasando en la alta montaña, en donde la capa de nieve va desapareciendo, pero también en toda esa serie de islas, todos esos países que ya piden un SOS de territorio continental. Así es, son dos pruebas irrefutables para los escépticos de que está ocurriendo efectivamente un cambio climático. Obviamente el aumento de las temperaturas propiciado por la abundancia de lo que es el dióxido de carbono, pues nos está generando que los casquetes polares se estén derritiendo, aumente el nivel del mar y muchas islas, muchos países, por ejemplo Micronesia, en la región del Pacífico, van a desaparecer en cuestión de décadas. Y el caso de ciudades que viven al pie de altas montañas que han tenido glaciares milenarios y que toman el agua justamente de estos glaciares, pues van a vivir una crisis de abastecimiento sencillamente porque cada vez son glaciares más reducidos y el agua que se fabrica cada vez también es menor. Y bueno, hay otros aspectos, yo insistiría en el tema de que es omniabarcativo el tema del cambio climático. Estamos hablando de que tiene efectos económicos, tiene efectos en la salud pública, tiene efectos en las migraciones. Nunca como ahora la gente se está moviendo de un lado a otro porque le falta agua, porque hay sequías tremendas, porque hay fenómenos meteorológicos extremos, lo que tú mencionabas de las lluvias excesivas, los huracanes cada vez más tremendos, y bueno, esto está provocando justamente que la humanidad empiece a entender de otros modos lo que es justamente el manejo del planeta como un solo, como un todo, como una sola cuenca en la cual lo que haga cada persona, a fin de cuentas, sumado a lo que hace otra persona, termina incidiendo en la salud planetaria. Y no somos poquitos, somos más de 7,000 millones de personas. Agustín, hay un impacto global y hay un impacto local. Tenemos impactos locales fuertísimos. Y de esto lo podemos observar inclusive en grandes extensiones que antes fueron muy vastas en la agricultura. ¿Es así?
Totalmente. Tenemos, y ese es uno de los ejemplos que vamos a ver a lo largo de este programa, zonas altamente productivas para la ganadería y la agricultura que están colapsando porque el cambio climático pues, es un asunto que incide en los diversos factores, en este caso el clima, el patrón de lluvia se modifica, hay menos agua y sin agua no se puede producir. Muy bien, nosotros vamos a un sondeo porque las personas tienen algo que decir y nosotros queremos escucharlas. Pues el cambio climático es, como su nombre lo dice, una alteración en las condiciones climatológicas del planeta a nivel global. El cambio climático pues es la transformación del clima como lo conocemos. Por cuestiones que ya hemos nosotros modificado por nuestro ritmo de vida, como es contaminación y todas esas cuestiones. Antes los inviernos no eran tan fríos en algunas zonas, o los veranos no eran tan calurosos como se están presentando últimamente. El cambio climático pues nos daña más a la gente mayor. Pues cuando me vengo también a trabajar mucho frío y cuando ya regreso mucho calor. Personalmente yo creo que no me ha afectado aún el cambio climático por vivir en una región tropical. Porque si está haciendo mucho calor, pues estás enojado, estás de mal humor. Cuando está haciendo frío y bien de repente siento como tipo bochorno y empiezas a sudar y entonces empiezas a sentir el calor. El cambio climático en mi vida se manifiesta, pues yo pienso que lo normal. Nuestro planeta posee las condiciones necesarias para albergar la vida tal y cual la conocemos. Una de ellas es el llamado efecto invernadero, aquella propiedad de la atmósfera que permite mantener en todo punto del globo una temperatura promedio constante, ni muy fría ni muy calurosa, además de evitar el rápido calentamiento en el día y enfriamiento durante la noche. Para mantener esta regulación, existen los gases de efecto invernadero, el vapor de agua, el dióxido de carbono, generado en forma natural a partir de la respiración de los animales, incluyendo el ser humano, el metano, generado en procesos de digestión y respiración de los animales y putrefacción de materia viva. Imagina, sin efecto invernadero, viviríamos en una eterna edad de hielo. A partir de la revolución industrial en el siglo XVIII, el empleo del carbón y el petróleo en las actividades industriales y el transporte motorizado ha incrementado drásticamente la emisión de dióxido de carbono al aire, además de otros gases, que sumado al número de cada vez más creciente de seres humanos, ha hecho que la temperatura promedio del planeta se eleve progresivamente hasta alcanzar un valor más alto respecto al momento en que llegó el Homo sapiens a la faz de la Tierra. Esto es el calentamiento global. Este incremento en el promedio de la temperatura del planeta se ha calculado en poco menos de 1 grado Celsius, valor más que suficiente para provocar la alteración de todos los componentes atmosféricos, lluvias, la humedad, el viento. Esto es lo que se ha llamado cambio climático, la variación de cómo observamos y percibimos distinto el clima de un año a otro, donde sus principales consecuencias afectan no solo a la naturaleza, sino también a la salud y el bienestar de las personas. Cálculos pesimistas reportan que de seguir en aumento la actividad industrial y transporte motorizado, en 2050 tendríamos una temperatura promedio global de 21 grados. ¿Podríamos realmente adaptarnos a estas nuevas condiciones ambientales? ¿Cuánto calentamiento global aportas? Desde que la Tierra se inicia, que es aproximadamente 4.600 millones de años, pues a través de toda esa historia nosotros hemos tenido cambios climáticos. Algunos de las causas de estos cambios climáticos naturales pues han sido los factores astronómicos. Hoy en día es otro término un poquito diferente, que es el cambio climático antropogénico, que lo estamos provocando los seres humanos con las actividades que realizamos todos los días. ¿Y qué sucede? Ese periodo que antes era de cientos de miles de millones de años, prácticamente lo estamos reduciendo a periodos de siglos. Desde 1972, la revista Science publicó que había 3 fuerzas importantes que estaban causando un impacto en el ambiente a partir de las actividades de los seres humanos. Y una de ellas era la parte del crecimiento demográfico. Los hábitos de consumo, es decir, una cosa es el peso específico que puede tener una persona habitando en el planeta, pero otra cosa es que esto puede incrementarse hasta
6 o 7 veces, o a veces hasta 10 veces, comparativamente con otros seres humanos, a partir de los hábitos de consumo. Un habitante en Estados Unidos emite 20 toneladas de CO2 al año, mientras que un mexicano emite como 5 toneladas de CO2 al año. Y esto es por el uso que se hace de energía y tus hábitos de consumo en general. Y la tercera fuerza tiene que ver con la tecnología. Una tecnología que fue, visualizada o creada a partir de lo que tiene que ver una explotación de la naturaleza, no una convivencia con la naturaleza. Entonces, este tipo de tecnologías ha sido, un continuo en la parte de agregar desechos al planeta. Ya hay demasiada carga de residuos y la naturaleza, ya hemos superado la capacidad de autodepuración de la naturaleza. Entonces serían esas tres fuerzas: el crecimiento poblacional, la parte de los hábitos de consumo y la tecnología que hemos utilizado para satisfacer nuestras necesidades, llámese de transporte, llámese de producción de alimentos, entre otros. Los países que están emitiendo mayor cantidad de gases de efecto invernadero son China. Está subiendo mucho las emisiones en la India, y esto se debe al crecimiento económico tan fuerte que está teniendo China. Los países que menos emiten suelen ser los países más pobres, los que tienen menos crecimiento económico y menos necesidad de uso de energía. Tienen menos dinero para invertir en infraestructura, en investigación, para ver cómo el país se va a adaptar al cambio climático. Por eso hay un debate a nivel mundial que quién debe de pagar estos destrozos, estas catástrofes que están sufriendo los países pobres. Pues muchos dicen que los que están emitiendo más. Cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de un problema que nunca antes los seres humanos nos habíamos enfrentado a él. No solamente por las dimensiones, que es global, sino por todos los efectos de los sistemas vitales que está ocasionando. Los efectos del cambio climático, o lo que sería el calentamiento global, se están ya sintiendo en todas partes del mundo. Pero donde más se está ahorita viendo los cambios, sobre todo en temperatura, son en las ciudades que se encuentran cerca del Polo Norte. Derretimiento de los glaciares. ¿Qué significa? Que esas coberturas de hielo que tenemos, o el hielo que tenemos en las montañas, en el Polo Norte, en el Polo Sur, se va a desbaratar. ¿Que dónde va a ir a depositarse? Obviamente en los océanos, en los mares, en los ríos, en los lagos, y que eso va a hacer que, como otra consecuencia, haya una elevación del nivel del mar. Muchísimas ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes que están en las costas, Río de Janeiro, Los Ángeles, Nueva York, que al irse elevando el nivel del mar, pues ya la gente no va a poder habitar esas zonas. Aunque muchos incendios son provocados, la intensidad del incendio sí tiene que ver con factores de carácter ambiental. Aquí no estamos hablando de incendios que suceden cada 50 años, ¿no? Que inclusive tienen efectos benéficos. Aquí estamos hablando de incendios que suceden cada año. Pero no solamente eso, cambio climático también implica lluvias más intensas. Y cuando hay lluvias más intensas hay más energía de la lluvia que empieza a caer sobre ese suelo. Entonces cuando el suelo empieza a perderse por erosión, es decir, con él se va el banco de semillas, con él se va la posibilidad de regeneración. Muchos lugares del mundo están recibiendo más lluvia de lo normal, se están inundando los cultivos, los están perdiendo. En otras áreas no está lloviendo, hay sequías muy prolongadas como en el sur de California. Vamos a empezar a ver migraciones importantes de gente que va a buscar mejores lugares para poder vivir, simplemente para producir alimentos. Disminución en la productividad agrícola, disminución en la producción de biodiversidad o desaparición de biodiversidad en el planeta. O sea, especies animales y vegetales que están desapareciendo porque están cambiando de hábitat. Lo que se llama especies invasoras, que tienen mayor capacidad de adaptarse que las especies locales. También es muy notable, por ejemplo, de que empieza a haber cambios de rutas de lo que viene a ser las especies silvestres. Conforme el tiempo pasa, el cambio climático se va empeorando, no es un efecto que se mantiene estable. Cada año el efecto del cambio climático es peor que el año anterior. Y como dije anteriormente, el cambio climático va a afectar todos los niveles y todas las actividades humanas, desde la salud, la educación, la actividad económica, la empresarial. La temperatura está afectando, y esto se ha dicho por la Organización Mundial de la Salud desde el 2007, no solamente a enfermedades físicas,
sino también a enfermedades mentales. Cuando hablamos de enfermedades tradicionales, enfermedades físicas, uno de repente encuentra, bueno, pues que se incrementan las diarreas, o también puede incrementar, por ejemplo, enfermedades cardíacas, porque el calor hace que haya más esfuerzo en la parte del corazón y del sistema circulatorio. También con el calor se aumenta la emisión o la generación de contaminantes a la atmósfera, por ejemplo, ozono, y eso afecta a nuestro sistema respiratorio. Pero nosotros hemos encontrado aquí en la Universidad de Guadalajara que afectan otras cosas que no estaban contempladas. Por ejemplo, nosotros hemos identificado que cuando aumenta el calor, también aumentan las caídas accidentales. Esto es importante porque pasamos al otro campo de la salud, que es la salud mental. Entonces, en este punto también hay que recordar que el incremento de calor, podemos relacionarlo con incremento de ansiedad, por ejemplo, y que ha llevado, y esto hay muchos estudios en muchas ciudades del mundo, ha llevado, por ejemplo, a incrementar los suicidios, ¿no? Como un elemento importante en estas condiciones de calor, en donde no se tienen mecanismos termoneutrales del organismo como para estar regulando. Es decir, no todos tienen la posibilidad de estar como yo debajo de la sombra de un árbol, ¿no? Entonces eso, cuando hay esa posibilidad, la misma naturaleza nos ayuda, pero cuando no hay eso, y cada vez en las ciudades cada vez es menos probable ello, entonces ahí hay problemas muy fuertes en términos de daños a la salud. En las mesetas occidentales del centro de México, el cambio climático llegó hace muchas décadas. Zona asolada por sequías periódicas, la falta de agua es uno de los motores de la migración centenaria de campesinos tanto hacia Estados Unidos como a las grandes ciudades de la región. No obstante, han hecho un milagro económico. En la demarcación hoy se genera el 20% de la proteína de origen animal del país, aunque los costos ambientales del modelo tradicional ya pasan la factura. Se va percibiendo o de manera más sensible con lo extremo del clima. Podemos tener en abril, mayo, en el día calores muy intensos y un descenso fuerte e importante de temperatura en la noche. Lo vemos con el ganado, pues les aparecen enfermedades respiratorias que por esos cambios tan drásticos pues no están preparados pues para resistir. Condiciones pues que no son muy comunes y les llegan a impactar de manera importante a la producción. Los expertos reconocen que la región de los Altos de Jalisco es uno de los laboratorios mundiales del cambio climático global, un caldo heterogéneo compuesto por lluvias erráticas y eventos meteorológicos extremos, avance del desierto, trastornos en la migración de animales silvestres y enfermedades oportunistas. Ahorita se están presentando problemas de enfermedades de tipo viral, por ejemplo el transmitido a través del mosquito, como es el dengue. Anteriormente pues no contábamos con ese tipo de mosquitos, de esos vectores. Ahorita se están aclimatando más porque realmente eran enfermedades de la costa. Las tierras productivas están en retroceso. Mientras los registros de la Comisión Nacional del Agua reflejan que las lluvias caídas en la segunda década del siglo implican en algunas áreas reducciones de hasta 70% en relación con los comienzos del siglo, investigadores acreditan cómo la superficie agrícola se empobrece y retrocede. Los mantos freáticos han sido muy abatidos, hay muy poca agua. Y pues han desaparecido manantiales, como es la zona allí del municipio de Jalostotitlán, que es la zona lechera, una cuenca lechera que ha sido muy afectada y se están llevando el agua potable de la población porque ya carecen de agua. Necesitamos más agua y plantas más sofisticadas cada día para reciclar y cuidar el agua. Pero si no hay agua, pues no puede crecer. El agua es la vida.
Mi abuelo es ganadero, siempre ha sido ganadero. Y ellos sí me platican su experiencia de ahora ya batallan más para el agua del ganado, tan solo para darle agua al ganado. La agricultura aquí siempre ha sido temporal y aquí ha habido muchos cambios en relación, o llueve mucho o no llueve nada. Como son muy variables aquí el tipo de suelos, los que no pueden retener mucha humedad son los que resienten mucho el temporal de lluvia. En ese sentido, pues son los que menos cosecha producen y los van dejando de sembrar en algunos casos. Entre menos llueve, todo sube. Sube el jitomate, sube pues, todas las verduras. La semilla cuesta mucho más. Muchos siembran en hectáreas enormes y en ocasiones no llueve. Entonces prácticamente se pierde la inversión. Y el impacto sobre las poblaciones humanas en el tema de la salud es igualmente notable. Con esos cambios, pues hay muchas enfermedades de vías respiratorias. Mucha gente se está enfermando de gripas. Fallecieron 2 parientes míos. Ahora sí que el reporte fue que por pulmonía o gripas mal cuidadas. O sea que estamos hablando de que el clima atacó duro este año, esta temporada pues, de invierno. Las temporadas, por ejemplo, de mayo, junio, en la cual se incrementa la temperatura, vemos cómo los problemas gastrointestinales se están presentando con mayor énfasis. Los altos son ganadería, cerdos, pollos y bovinos. ¿Cuánto cuesta atender las nuevas enfermedades que atacan parvadas, piaras y hatos? Hay más gasto de agua, más bacterias, más infecciones. Tenemos que gastar mucho más en médicos, en medicinas, en todo. Hay muchas infecciones nuevas que yo creo que ni el nombre conozco, porque hemos tenido que meter otras vacunas que no metíamos antes. En el corazón de la meseta, el frío paraje de más de 1.700 metros sobre el nivel del mar aloja pueblos que viven tribulaciones cotidianas, sobre todo por el agua. Nuestro río corría todo el año, no nada más en el tiempo de lluvias. Y ahora parece que fuera un arroyo, porque en lluvias, cuando llueve, corre agua. Cuando no es, si ustedes observan del puente viejo hacia adelante, van a ver que solamente escurren las aguas negras. Esta agua, que proviene de Lagos de Moreno, pensamos o estimamos que pudiera tener la presencia de metales pesados. Esto pues, nos va a dar mayor dificultad para tratarla. Pues obviamente todo eso ha menguado nuestra fauna piscícola y obviamente pues para nosotros como seres humanos pues nos ha ya quitado una facilidad que antes era un atractivo. Paradojas. Tierra de cambios, pero tierra de tradición. Y el desierto que asoma por el oriente, en lontananza, desde Lagos de Moreno. Llueve menos, cada día llueve menos. Hay que ser realistas, ¿verdad? Entonces necesitamos cuidar el agua, reciclarla y proteger para cuidar nuestros recursos naturales. Es que, como dijo el filósofo, el desierto crece, ay de aquel que abriga desiertos. Se han procurado llevar a cabo acuerdos internacionales como es el Protocolo de Kioto, donde se tenía como meta que las emisiones de gases de efecto invernadero estuvieran por debajo de las emisiones que había en 1990.
Desafortunadamente esto no se ha podido lograr, no ha habido un consenso a nivel mundial donde todos los países se comprometen a reducir sus emisiones. Parece que hay muchos intereses económicos que no están permitiendo que lleguemos a un acuerdo mundial y el asunto es de que el tiempo se nos está acabando. Cuando hablamos de cuáles son esos países que están dando respuesta al cambio climático, habría que analizar cuál ha sido lo que se ha propuesto en la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático. Ahí se ha planteado de que debe haber dos tipos de acciones que deben encaminar los países. Uno tiene que ver con mitigación. Eso quiere decir que habría que empezar a generar una nueva tecnología que no se base en combustibles fósiles. Y ahí, bueno, el país líder notable pues es Alemania, ¿no? Alemania es el que ha podido incorporar esto ya parte de una política pública y en donde inclusive a nivel de ciudadano no se puede abastecer completamente su energía de fuentes externas, sino inclusive él mismo tiene que ir generando algún tipo de energías alternativas. Y la otra parte que está dentro del convenio marco es de que medidas de adaptación, ¿qué quiere decir? Algunas acciones que nos permitan el poder sufrir menos las consecuencias a nivel local de este fenómeno del cambio climático. Entonces, si no tengo una política estructural, donde cambie, por ejemplo, mis fuentes de energía y empieza a generar parques solares o empieza a generar cosas que sé que me van a resolver y que voy a quitar el uso o la dependencia del petróleo. Digo, muchos países lo están haciendo, entonces ahí hay, a partir de una planificación. Entonces podemos decir que todos han cumplido la tarea de hacer planificaciones o leyes, pero no todos las están cumpliendo, ni todos han resuelto los problemas de burocracia ineficiente, de corrupción. Y entonces entra aquí la parte de la ciudadanía como la otra opción de política pública, porque política pública es gobierno y es ciudadanía. Entonces, bueno, la ciudadanía ya empieza a como estar dispuesta. El gran problema que se enfrenta cuando uno va a empezar a comunicar esto a la sociedad es que la sociedad no entiende el problema. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir 10 acciones o 5 acciones que deben de hacerlas, o sea, que sugiero que hagan las personas, porque eso tiene mayores efectos en el cambio climático. Digo, pero lo primero que hay que hacer es generar un capital social para que la gente lo entienda el nivel del problema en el que está y entienda la importancia que tiene generacional de implementar acciones personales. Creo que es muy importante que midamos, hay calculadoras en internet, hay una calculadora mexicana inclusive de la huella de carbono, donde cada quien puede medir su propia huella de carbono y ahí te puedes dar cuenta cuáles son las actividades que llevas a cabo que más causan tus emisiones y ahí puedes tú trabajar para reducir esas emisiones. Tenemos que pasar a procesos más sustentables desde la producción de ropa, alimentos, lo que es el sistema de transporte. Tenemos que transitar hacia lo que es el uso de energías renovables, ya no depender tanto del carbono. Tenemos que mejorar la salud de nuestros bosques porque son un muy importante resumidero de gases de efecto invernadero. Yo creo que es muy importante incrementar la demanda a través de la visitación, por ejemplo, de parques públicos de grandes dimensiones, ¿no? O sea, tengo que provocar como ciudadano de tener un parque público, porque los parques públicos y las áreas naturales protegidas, llámese de bosques o llámese inclusive de agricultura, son espacios importantes para la adaptación, porque en esa medida que tengamos más parques públicos, pues ahí se infiltra el agua, no hay escurrimientos, ahí la gente puede ir y puede refrescarse sin provocar gases de efecto invernadero, como cuando uno lo hace y se va a una plaza pública, pues uno se refresca pero con aire acondicionado y con combustible fósil, ¿no? Prácticamente hoy en día toda la energía que utilizamos en cualquier actividad, ya sea cocinar, ya sea bañarnos, ya sea desplazarnos de un lugar a otro, básicamente está en función de la industria petrolera. Y quemamos combustible fósil de una manera exagerada. En el caso de algunos países o de la mayoría de los países, por ejemplo, la electricidad se produce quemando combustible fósil para producir energía. Y a nosotros se nos hace muy fácil dejar conectado un equipo, prendido una televisión, prendido un equipo de música, la computadora, y eso está generando precisamente un consumo innecesario de energía. Hasta de alguna manera empezar a ver cómo modifico mi casa para enfriar la casa, ¿no?
Y entonces hay acciones que ya han mostrado mucho su eficacia, ¿no? Por ejemplo, en muchas ocasiones pintar el techo de blanco, eso me puede ayudar a disminuir la parte del calor dentro de mi vivienda, porque pintando el techo modifico las condiciones de refracción del calor, y entonces eso me puede ayudar a lo que le llaman científicamente modificar el albedo, ¿no? La otra cosa que puedo hacer es saber que tengo que implementar lo que se llama ventilación cruzada, ¿no? Es decir, si yo tengo una ventana en esta parte, tengo que abrir otra del otro lado para que en un momento dado el aire pueda circular. En la parte de mi trabajo yo puedo hacer muchas cosas en lo que viene a ser la actividad, inclusive la forma en cómo voy vestido a mi trabajo, eso puede ser un elemento muy importante, porque en la medida en que vaya con corbata, la mejor manera, una de las mejores contribuciones que han hecho los japoneses es quitarse las corbatas. Entonces, bueno, ¿por qué razón? Porque cuando me pongo la corbata, empiezo a generar más calor, o sea, puedo ir vestido de tal manera que demande menos el uso de un aire acondicionado, por ejemplo, en mi trabajo. Cuando voy a la zona de recreo, pues una manera en que yo me tengo que proteger, y es una acción, o sea, aquí lo más importante es proteger mi salud ante esto. Entonces no estarme poniendo al sol, por ejemplo, entre 1 y 3 de la tarde, porque eso daña mi organismo, y eso me va a aumentar muchísimo junto con el calor general, la parte de deshidratación, que puede ser un problema muy, muy severo, ¿no? También en nuestro transporte. Es muy importante que las ciudades alrededor del mundo faciliten el transporte público y el transporte no motorizado, como la bicicleta, como sucede en Ámsterdam, que prácticamente el 50% de la gente usa bicicleta. Y se requiere saber y reconocer que todo lo que hacemos repercute en nuestro medio ambiente. Lógicamente que aquí está de que al ser un paradigma global, digo, esto tendría efecto si los 7.000 millones de gentes hacen eso, ¿no? Pero eso no debería desalentarnos, siento, y que tendremos que transformarnos en gestores. Somos la generación que tiene que educar a los otros para que en un momento dado se comprenda de que estamos enfrente de un proceso de deterioro que está afectando notablemente los sistemas vitales de este planeta y con ellos la vida de este planeta. Los trastornos que ya produce el cambio climático no pueden ser detenidos. Los expertos asumen la necesidad de que las poblaciones humanas adapten sus costumbres y su economía. Es decir, el estilo de vida a una realidad de extremos. Pues con el cambio diferente de otros periodos de sequía, pues que no han sido tan severos como el actual, pues han optado por perforar pozos profundos, cada día más profundos. Antes esa tecnología no existía en nuestra región. Ahora los pozos, ¿verdad? Últimamente ya se considera como zona vedada, ¿verdad? También en nuestra región, y es donde pues se están afectando los ganaderos. Y por eso, por hablar de un caso, hay luchas que sus habitantes consideran inclaudicables, como el agua que les quieren arrebatar para beneficio de 2 megaciudades. Pues no, el gobierno no se ha preocupado, no nos ha comunicado en la región qué va a pasar con esa agua del Zapotillo. Yo estoy de acuerdo que se haga la presa del Zapotillo y se hagan otras presas, porque el agua la necesitamos. Primero necesitamos pues abastecer nuestra región, nuestra zona, que es semiárida, nuestros pueblos. Necesitamos más represas, más borderías, chicas irán en todos los arroyos, ríos. Hay que detener el agua de lluvia, hay que detenerla. Se trata de no aferrarse a hacer lo mismo. Del mismo modo, hay una realidad climática que condiciona a un modelo que ha sido exitoso, el ganadero, pero que basado en una extracción de agua subterránea que ha abatido de forma progresiva los acuíferos, obliga a replanteamientos. Hay que buscar, hay que tecnificar, captar la agua de lluvia, hacer plantas tratadoras en los municipios, que ha sido un desastre, las pocas
cuerpos de agua que existen están altamente contaminados. Las granjas necesitan también tecnificarse y tener sus propias plantas tratadoras para reciclar el agua y cuidarla definitivamente. Por eso se abren opciones a otro tipo de actividades, bajo la certeza de que la respuesta debe ser la diversificación. Una plantación de eucaliptos en Lagos de Moreno es un buen ejemplo de adaptación al cambio climático. Se decidió hacer esta plantación porque este es un terreno que se erosionó. Eran terrenos cultivables allá por los años 27 del siglo pasado, cuando la cristera. Estos terrenos se dejaron de cultivar. Esos años que se dejaron de cultivar erosionaron estos suelos. No había más que huizaches, que no pasaban de 1 o 2 metros de altura, uno que otro mezquite, que es una especie de aquí, y no había nada más. Los pastos estaban sobreexplotados y era una tristeza. Ante las consecuencias de décadas de mal manejo, el proyecto debía recuperar la fertilidad perdida en el predio. Este suelo, aquí lo conocemos como tepetate. Son carbonatos de calcio concrecionados. Esto es que están hechos como una piedra. Esta piedra había que reventarla, porque sabíamos nosotros, por la experiencia, somos de esta región, que reventando ese tepetate, abajo hay un suelo blando, más blando que el tepetate, que además conserva cierto grado de humedad. Esto era muy similar al que vimos anteriormente. Y ahorita ustedes pueden observar que cambió la coloración del suelo. Es una coloración más oscura, pero a la vez están viendo el crecimiento del pasto y de ciertas hierbas que no teníamos antes de que hubiera bosque. Si ven parte del cultivo, hicimos 2 pasos de rastra para incorporar toda esa materia orgánica al suelo. Si estamos conscientes de que hay un cambio climático, que lo estamos aquí sufriendo con una disminución de precipitación pluvial, donde nuestros bordos ya no se llenan de agua, sabemos que aquí estamos haciendo una recuperación. Los 500 milímetros que deberían de caernos de agua o que nos caen de lluvia, los estamos nosotros recuperando al infiltrarlos en el subsuelo. ¿Y qué decir de la necesidad de consumir menos agua en las comunidades humanas, sin que esto quite el dedo del renglón urgente de la calidad, que declina en la medida que se extrae de zonas cada vez más profundas del subsuelo? Aquí lo que no sabemos es cuál es la frontera entre el impacto por cambio climático y cuál es la afectación que puede tener una actividad productiva tan intensa. No hay mediciones y eso conviene conocerlo también. Yo sé que eso no lo ven con buenos ojos o con agrado los productores, pero por el bien de todos es algo que debe conocerse también. Al margen de las causas, la población afectada ha debido actuar localmente y los resultados son asombrosos. No había plantas, no había pastos, desde luego no había conejos, no había venados, no había nada. Bueno, ni las víboras se quedaban. Nos hemos encontrado con una sorpresa muy agradable, satisfactoria, con la plantación de eucaliptos. Todo tipo de animales. Bueno, hasta tejones están llegando y dicen, yo no lo he visto, que hasta un puma anda aquí de cacería, que no sería de dudarlo. Así, se piensa en un desafío global, pero se construyen respuestas humildes y directas. Aquí estamos en un escenario donde es una muestra piloto, digamos, que se puede tomar, entre muchas otras medidas. La cuestión será la articulación y que las propias dependencias oficiales
se interesen en que se establezca un trabajo en colaboración o en equipo con los propios habitantes de la región. A 70 kilómetros tenemos la frontera del desierto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No dejar que se nos acerque. Este bosque debe permanecer. Así se enfrenta el desafío del cambio en uno de sus laboratorios privilegiados. Cientos de miles de vidas humanas dependen de que la respuesta sea adecuada y flexible. Un tema doctoral para graduarse de verdad como Homo sapiens. Estaría dispuesta a usar otros medios de transporte, no sé, caminar más, andar más en bicicleta. A usar menos mi automóvil, a compartirlo. Como no quemar basura. No andar en carro, no andar tanto en carro. Ay, jodión, pues uno en qué puede uno. En primer lugar, para evitar la contaminación, afinar mi carro. Plantar unos arbolitos, cuidarlos, gastar menos agua. Pues en eso yo creo que yo podía contribuir. Para reducir el consumo de energía, usar sobre todo ahorradores de luz, de focos, perdón. Cambiar los focos que hay en mi casa por los ahorradores. Tratar de utilizar más la luz del sol, por ejemplo, si estás leyendo en tu estudio con un foco, pues te puedes salir a leer al patio. Qué sé yo, reducir el tiempo en el que cada uno utilizamos el boiler, al igual que la manera en la que usamos el gas. Ojalá y todos lo hagamos para que vivamos en comunidad, todos contentos y felices. Hemos observado a través de estas palabras expresadas por las personas que tienen un posicionamiento sobre el tema, que están sufriendo el tema y que están viviendo las soluciones también del tema, Agustín. Sí, y me parece que es muy importante y muy pertinente esto plantearlo, porque la verdad es que es un tema que no se va a poder resolver si el común de la gente, si la humanidad, entendida como esta suma de 1, 10, 500, 1000 millones de personas, somos más de 7,000 millones, yo insistiría sobre ese dato, lo que hagamos o dejemos de hacer, las decisiones que tomemos sobre nuestro entorno van a ser las que van a generar los cambios, o bien para detener este proceso que ya está en marcha, esto es muy importante señalarlo, o bien acelerarlo y generar algo para lo cual no estamos preparados como humanidad. Hay que remarcar que estamos en un punto en el cual no hemos podido entender todavía del todo, porque es una sociedad o es una civilización regida por la economía y por la teología o la superstición del progreso, en la cual pues se trata de producir mucho, de producir más, y la gente quiere poseer más. Esa es la idea de la calidad de vida que hemos tenido insertadas durante el último siglo y medio, 2 siglos, pues no terminamos de entender más que a ciertos niveles conceptuales, pero no terminamos de entender que requiere un cambio, no solamente porque estamos afectando a otros, sino porque estamos poniendo en predicamento nuestra propia viabilidad como personas en lo particular. Creo que es un dilema en ese sentido ético. Tenemos que tomar decisiones todos los días con lo que hacemos, justamente para que podamos llegar a puntos en los cuales estemos abonando para evitar que mucha gente vaya a vivir pronto pues todo esto que está ya ahí previsto, que hemos visto con nuestros expertos, que va a pasar con los fenómenos meteorológicos extremos y con los daños económicos, el hambre que se va a desatar cuando muchas regiones se queden sin las características que hacen posible la producción, por ejemplo, agrícola o ganadera. Bueno, son cosas ante las cuales no estamos preparados como sociedad y lo vamos a vivir si no tomamos decisiones a tiempo. A lo largo de nuestro programa vimos diferentes posicionamientos de nuestros especialistas y hay 2 palabras que es importante bajarlas hasta lo común de las personas: adaptación y mitigación. Son 2 palabras que pueden sonarle a la gente palabrotas, pero evidentemente son la clave del cambio, insistiendo que como ningún otro tema ambiental o económico, social o político que enfrenta la humanidad en nuestro tiempo, es el
ser humano en lo particular el que tiene la medida de las cosas. Si tú decides cierto patrón de comportamiento frente al consumo de la luz, por ejemplo, en tu casa, frente al gasto del agua, frente a la utilización o no del automóvil, frente al consumo de ciertos alimentos que tienen una carga determinada de uso de energía y de desplazamientos con determinadas características de emisiones a la atmósfera, pues tú estás ahí apoyando una economía que puede ser depredadora, que puede ser muy terrible para la naturaleza y para el planeta, o bien tú puedes estar apoyando algo que sea más sustentable, algo que se pueda contener a nivel de las cuencas de cada región y no estar pasando costos extraordinarios al planeta a través justamente de tus acciones. Entonces, sin duda, la gente tiene ya que enfrentar el asunto de adaptarse, de tomar decisiones en su vida para poder enfrentar, por ejemplo, el calor, las lluvias extremas, la sequía. Pues habrá que hacer cosas porque esto presenta riesgos sanitarios, presenta riesgos también de estrés, riesgos de costos en la economía que habrá que pagar más, pero también mitigar. ¿De qué modo yo puedo ayudar para que a través de mis decisiones y de mis acciones pueda ayudar a que no se estén generando estos procesos que están desatando esta terrible crisis que vivimos? Tú lo explicaste en las mejores palabras, adaptación y mitigación, pero el tiempo para este programa se nos está casi terminando. Hemos mostrado una variedad de informaciones a nuestro público y como siempre, él tendrá la última palabra. No sin antes nos despedimos diciendo que Código Verde los invita no solo a que seamos parte del problema, la crisis del cambio climático ya nos alcanzó. Vamos a ser parte de las soluciones, Agustín. Gracias. Todos somos parte del problema. Y también de la solución.